Bienvenidos a nuestra sexta sesión del miércoles del TIT desde la biblioteca Dr. Ramón Villarreal Pérez. El día de hoy, con la sana distancia, tengo el gusto de compartir la sala con la maestra Celia Linares Vieira, que además de ser coordinadora del TIT, también es docente del mismo. Maestra, bienvenida. Hola, José Ramón, buenos días a todos y todas. Tenemos el gusto también de que nos acompañe Rosalía Pérez Gaona vía remota. Ella está mediante Zoom con nosotros. Hola, Rosalía, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien, gracias. Les voy a brindar información muy importante, va a ser breve, relativa al Congreso de Investigación Modular del TIT. Va a tener lugar el día 18 de noviembre, sus docentes ya tienen la convocatoria, ya tienen la información. Solamente recordarles fechas importantes que tienen que ver con la inscripción al Congreso, que es del día 9 al 11 de noviembre. Estamos ya en la séptima semana. Queda poco tiempo para terminar las investigaciones y todos los trabajos modulares que estamos haciendo. Entonces va a ser un foro especial para compartir los hallazgos de investigación, todo lo que ustedes han trabajado en el trimestre, y queremos verlos a todos compartiendo sus resultados, sus trabajos en este congreso. Es importante que cuando ustedes entren a la página para inscribirse, tengan listos los datos que se solicitan, el título, la categoría en que van a inscribir su trabajo, o sea, a qué área pertenece básicamente, y su resumen con 300 palabras. Es importante otra fecha, es el 17 de noviembre, que tendrán que entrar a la misma plataforma para incluir su presentación en PowerPoint. Esta presentación la tenemos que tener lista ya para el día 18 de su congreso. Ustedes van a entrar a la sala Zoom, este congreso va a ser vía remota, van a entrar a la sala Zoom, les vamos a hacer llegar los datos previamente y su presentación ya va a estar lista en el orden en que ustedes van a presentar. Sus profesores, los que están asignados al TID en este trimestre, son quienes van a coordinar las sesiones. Entonces vamos a estar en familia pero compartiendo los conocimientos. Esperamos verlos a todos, sabemos que hay interés en compartir sus conocimientos, sabemos también que hay siempre un poco de estrés ante estos eventos, pero con toda la confianza de que estamos en comunidad y que todos estamos presentando trabajos y compartiendo los esfuerzos del trimestre. Sé que vamos a estar allí todos y los esperamos. Muchísimas gracias, maestra. Efectivamente, además, si tuvieran dudas o comentarios o incertidumbres, dentro de la página de Comunidad Tronco Interdivisional se va a hacer la publicación de la convocatoria completa para que ustedes vayan revisando los objetivos, los requisitos y en qué momento va a salir la programación de lo que va a ser el Congreso de Investigación. Dentro de los gráficos que ustedes están viendo, también sigue abierta la invitación de parte de nuestros compañeros de la Coordinación de Extensión Universitaria para que se sumen a participar en el concurso de Calaveritas Literarias. Entonces, revisen sus redes sociales y participen. Además de esto, hay información relevante. A partir de esta semana se abrió el proceso de evaluación para los docentes. Ustedes tienen del 2 al 23 de octubre la posibilidad de evaluar a sus docentes y así participar en una vida activa como universitarios. Además de esto, también ya hay un proceso importante que es su proceso de reinscripción al siguiente trimestre. En este caso, ya pueden ustedes empezar el proceso de reinscripción al 20 otoño a partir de esta semana y tienen hasta el 19 de noviembre. Entonces, hagan lo necesario para su proceso de reinscripción. Hay otras fechas como son evaluaciones de recuperación o el propio inicio del trimestre. Entonces, verifiquen dentro de las redes sociales de la Coordinación de Sistemas Escolares o si no en las redes sociales que tiene la universidad a su disposición. Maestra. Gracias, José Ramón. El día de hoy el conversatorio trata sobre un tema muy relevante que tiene que ver con preservar en nuestra sociedad, evitar la violencia de género, y tenemos acompañándonos al colectivo Cuerpos que Importan y de parte de la unidad también de contra la violencia de género. Están las representantes de ella. Entonces, Rosalía ahorita nos va a hacer favor de presentarnos a las profesoras que nos acompañan. Por favor, Rosalía. Claro, maestra. Nos acompaña el colectivo Cuerpos que Importan la doctora Verónica Rodríguez Cabrera y la licenciada Adela Santiago Oropesa. De la Unidad de Prevención y Atención de la Violencia de Género nos acompañan la maestra Sara Chávez Ruiz y la maestra Maricruz Gómez López. Antes de ir directamente a lo que va a ser el conversatorio, quiero recordarles que ustedes tienen la posibilidad de interactuar de manera directa con nosotros a través del chat de Facebook. Entonces, mándenos dudas, preguntas y comentarios que las haremos llegar a cada una de las personas que nos están acompañando el día de hoy. Maestra.
Vamos a iniciar nuestra presentación de hoy invitando a Verónica Rodríguez y a Delia Santiago a que participen representando al colectivo Cuerpos que Importan. Muchas Adelante, gracias, Vero. muy buenas tardes a todas y todos. Bienvenidos a esta actividad, nos congratula mucho estar presentes en las actividades del miércoles del TIT, un poco porque es una tradición probablemente de lo que en un momento se le conoció como el programa institucional Cuerpos que Importan y que además llevaba a cabo algunas actividades que hoy en el contexto de la pandemia prácticamente hemos tenido que posponer para otros momentos. Bueno, en realidad también me gustaría poder extenderles y reafirmar, ahora sí que ya en la 7ª semana, pues una felicitación por estar participando también de la vida académica y del desarrollo y la formación de esta comunidad universitaria y de esta institución que, como ustedes podrán apreciar, además por el trabajo que se ha realizado junto con toda la comunidad, podemos también hacernos llegar también esta forma de reconocimiento como una institución de vanguardia. Tal vez se preguntarán muchas y muchos de ustedes por qué tratar el tema de la violencia por razones de género en la comunidad universitaria en estos primeros trimestres, que es uno de los objetivos que también como colectivo se focalizó en los primeros momentos en los cuales tuvo conformación este grupo. Pues a final de cuentas, por varias investigaciones, por diferentes discusiones, por diferentes foros, una de las problemáticas que mayormente ubicábamos es que justamente durante el primer año de los estudios de licenciatura o de cualquier ingreso a las instituciones de educación superior, ya sea en posgrado o incluso en algunos otros proyectos o instancias donde la comunidad se integra a la vida universitaria, vamos a ver que existe probablemente mayor vulnerabilidad para pasar por esta problemática o atravesarla de alguna manera. Van a ver que, por ejemplo, la historia de Cuerpos que Importan probablemente se va a remontar a hace ya casi 10 años. Eso no quiere decir que el problema no estuviera presente antes, sino que más bien hace 10 años, justamente a partir de un proyecto de investigación, de un programa de posgrado, aquí Estudios de la Mujer, se convocó a una especialista en el tema y a partir de eso se empezó a generar una serie de actividades que convocaron a la comunidad universitaria ampliada para participar en lo que pudiera resultar de estos ejercicios. Esa profesora no solamente forma parte ya de la comunidad universitaria como académica, sino que también hoy en día tenemos el gusto también, yo creo, me congratulo en que sea ella quien representa también lo que constituye hoy la Defensoría de Derechos Universitarios de la UAM. Bueno, este grupo en realidad se conforma a partir de 2011, justamente a través de esta convocatoria y con esta convocatoria se empezó una gran trayectoria de formación, una gran trayectoria de creación de un equipo, de formación de un equipo interdisciplinario en donde participamos académicas, trabajadores administrativos, estudiantes de diferentes niveles de licenciatura, de posgrado, de postdoctorado, también estudiantes o ex estudiantes, exalumnos que estaban haciendo su servicio social. Realmente me parece que la participación de una comunidad ampliada fue lo que ha sido la fortaleza y ha sido la base sobre la cual este proyecto ha ido creciendo y creciendo cada vez más. Más allá, digamos, de colocar el tema de violencia por razones de género en lo que identificamos hoy como un problema complejo en términos de investigación propia y también como un problema complejo sobre lo cual tenemos que tener una intervención especializada, vamos a ver que esta problemática se vuelve compleja justamente por la heterogeneidad de sus manifestaciones, también por el dinamismo y la capacidad de cambio que presenta. Siempre enfrentamos situaciones tan diversas que es muy difícil incluso tanto conceptualizarla, abstraerla y por supuesto tener una atención propicia y un buen actuar para atender los casos que se pueden presentar en la universidad. Las dimensiones que también atraviesa son realmente múltiples, es muy difícil que alguna de las personas que
atraviesa por las paredes o que tiene una trayectoria por las paredes de la universidad no conozca o no haya tenido alguna referencia con casos de este tipo. Y eso incluye desde su trayectoria a la propia universidad, su estancia en las diferentes actividades de la universidad y posteriormente también su desarrollo profesional o como futuros profesionales. Efectivamente, digamos que este trabajo que convocó a cineastas, psicólogas, especialistas en salud, antropólogas, sociólogas, en fin, un importante número de académicas y también de trabajadores administrativos con diferentes y además responsables de direcciones de esta universidad, fueron convocados para cursos de capacitación, sensibilización, visibilización de una problemática a la cual teníamos que hacer frente. Casos importantes, por lo menos que nos potenciaron para actuar en contra de ello, recordemos y en memoria también de un feminicidio de una compañera en 2014, fue uno de los motores que también nos propició poner a discusión temas como este. Repaso algunas de las acciones, ¿no?, que se conformaron a Una disculpa, tuvimos problemas en cuanto a la conexión inalámbrica dentro de la universidad, pero ya estamos de nuevo aquí en el miércoles del TIT. Maestra. Gracias. Sí, ya estamos nuevamente con ustedes. Vamos a retomar la plática en lo que estábamos. La maestra Verónica va a continuar narrándonos sobre cuerpos que importan, sus inicios y el trabajo que han desarrollado. Gracias, Vero. Gracias, Celia. Bueno, pues espero que no se pierda mucho, pero es comunicarles este potente trabajo universitario de la comunidad universitaria, donde consolidó finalmente un proyecto pionero, porque la unidad Xochimilco fue pionera en proponer el primer protocolo para toda la universidad, toda la comunidad UAM, incluso también ha servido de modelo para futuros protocolos en otras universidades. Este protocolo también se trabajó durante 5 años prácticamente y es el que ustedes pueden consultar en la página principal de esta unidad. Sobre él no me detendré porque tenemos otras participaciones al respecto, pero en este recorrido histórico me parece también muy importante mencionar, por ejemplo, que cuando se instituye el programa institucional Cuerpos que Importan, se cuenta entonces con un lugar físico donde las personas podían acudir a recibir servicios de asesoría, acompañamiento, incluso vinculación con algunos proyectos universitarios relacionados a esta problemática. Trabajos sociales, en fin, se trabajó incluso interdisciplinariamente en tratar de incluir esta temática en las diferentes carreras y disciplinas del conocimiento científico. Puede ser diseño, desde la comunicación, desde las ciencias biológicas, incluso también se trabajaron varios proyectos donde se involucró a la población en trabajar esta temática.
Como parte de las cifras probablemente que les pueden interesar conocer, obviamente no voy a hacer mucha referencia a todos los casos en este momento, pero en un periodo, digamos, de 2 años, en estos 5 años que estuvo la unidad trabajando, más bien el programa institucional Cuerpos que Importan, se recibieron 73 casos en un promedio de 2 años más o menos, dentro de las cuales evidentemente se involucraron a más de 80 personas, porque como mencionaba yo, la violencia de género involucra incluso a más sujetos de los que un caso puede hacer mención. También vamos a ver que tuvieron diferentes manifestaciones, eso quiere decir que puede involucrar estudiantes, trabajadores, personas externas en diferentes espacios académicos como ¿no? las que están fuera de las instalaciones propias de la universidad, como aquellas que también se llevan a cabo dentro de la propia unidad. Parte de estas acciones, ¿no? Como les contaba, fue generar muchas actividades reflexivas, muchas actividades sobre todo de prevención, más que tratar de dar resolución y además tratar de trabajar en las normatividades que, como ustedes, si se llegan a acercar a toda la normatividad legislativa de la universidad, van a ver que estas normatividades generalmente se generaron a partir de los años 70 y que por supuesto están enfrentando hoy en día un debate sobre su actualización y la inclusión de temas tan vigentes como la violencia por razones de género. De estos casos me parece muy importante resaltar que como primer lugar tenemos la agresión entre pares, eso quiere decir que se da mucho entre los integrantes de la comunidad universitaria y por eso tenemos que pensarnos y repensarnos en lo que nos corresponde con respecto a este problema. Una parte que también sucedió con este crecimiento de actividades, con esta expansión de responsabilidades, fue que el colectivo Cuerpos que Importan o el programa Cuerpos que Importan, al ver el tránsito de toda la universidad, al crear todas las unidades por Iztapalapa, Lerma, se sumó justamente a esta forma en que la institución estaba abrazando un proyecto de mayor escala. Entonces decidió también dar paso a lo que sería la unidad de atención y prevención de la violencia por razones de género en esta unidad en particular, y bueno, fue así como dejó de atender casos y también dejó la oficina y el presupuesto que tenía asignado a finales de 2019. ¿Qué seguimos haciendo quienes participamos en el colectivo? El colectivo no desaparece, el colectivo sigue formando parte, vuelve a sus orígenes probablemente, vuelve a su origen un poco de contacto con la comunidad directamente, pero no solamente eso, sino que además a final de cuentas nos hemos integrado a las diferentes comisiones y programas que siguen a futuro, porque esta problemática se extiende de tal manera que, por ejemplo, hoy algunas de las integrantes y algunos de los integrantes forman parte de comisiones especializadas como la revisión del protocolo, comisiones como sobre las políticas transversales en materias de género que está impulsando incluso la Rectoría General, y también que pronto esperaremos ustedes conozcan y que se van a llevar a consulta incluso a la población universitaria. Entonces, es muy importante su participación, porque solamente escuchando sus voces es como sabemos cuáles son los sentires y cuáles son las problemáticas que esto conlleva. No es fácil que toda la legislación y toda la normatividad universitaria ahora adopte estas políticas transversales que van a ser incluso pioneras también en materia universitaria. Me parece que las diferentes comisiones, la Rectoría General también está impulsando grupos de investigación de manera ampliada, y me parece que también ahí hay muchos integrantes de la comunidad de Cuerpos que Importan. No me queda más que darle la palabra a mi colega y compañera de este colectivo, que también ha sido fundadora y que ha acompañado los trabajos de este colectivo durante varios años. Gracias, Delia. Bien, pues gracias, Vero. Sí, efectivamente, me parece que ha sido relativamente largo el camino, pero muy cálido, y en ese sentido hemos recogido experiencias también que nos han permitido tejer lazos muy fuertes con
distintas instancias, con distintas personas, con distintos académicos, alumnos, alumnas, que de alguna manera fueron trazando también todo este camino. Es un recorrido que inicia, sí, por el interés con respecto a esta cuestión, la violencia de género en la universidad, en la UAM Xochimilco, y también quizá por una interrogante, la interrogante que jala y que da vida, digamos así, al nombre del colectivo Cuerpos que Importa, una frase que nosotros retomamos de un libro de una filósofa contemporánea, Judith Butler, que de alguna manera ha puesto o ha colocado distintas reflexiones, distinta teoría, que no solamente ha coadyuvado a las cuestiones de los estudios de género, sino también a muchas otras situaciones que en este momento incluso de pandemia se están pensando, y que tiene que ver sobre todo con esta cuestión: cuáles son los cuerpos que importan, cuáles son como las líneas divisorias que se pueden colocar entre aquellos cuerpos que de alguna manera pueden ser rechazados, vulnerables, etcétera. En otro de los textos que ella menciona es como esta cuestión de cuáles son las vidas dignas de ser vividas y qué se requiere para ello. Todo eso nos conlleva a nosotras, en principio, justamente a plantearnos varias cosas y qué sucede en la universidad. Y a partir de todo eso se genera toda esta trama que mi colega Verónica comenta, ¿no? A partir de cuestiones de prevención, etcétera, cómo ir colocando la temática en la universidad, cómo ir también interrogando, interpelando qué es lo que es necesario para ir constituyendo formas que puedan responder a lo que sucede cotidianamente en la universidad, en las distintas instancias, y ahí todos somos responsables, todos como comunidad universitaria, es decir, académicos, administrativos, las académicas, pues los administrativos, las alumnas. Y en ese sentido se da vida al protocolo, que para nosotros efectivamente es una cuestión que se abraza, que de alguna manera hace resonancia para que se pueda pensar también en las distintas unidades y después en otras universidades también, y la unidad de género, que para nosotras es también algo sumamente valioso, algo que sumamente plausible, sumamente también abrazable, y que de alguna manera quizá más que hoy que Sara, que Maricruz retoma muchas de las actividades que en determinado momento como programas estuvieron haciendo desde acá, más que entregar una estafeta, es quizá seguir generando este puente, es quizá seguir generando como este tejido, este tramado de esfuerzos que conlleven a responder a las necesidades para atender, prevenir, atender y erradicar la violencia de género en la UAM Xochimilco. Y me parece que esa invitación también es también para ustedes, para los y las alumnas. Me parece que uno de los matices que tiene la UAM Xochimilco en particular es esta cuestión que tiene que ver con la investigación y que conlleva la interrogante. Me parece que todo lo que sucede nos lleva a cuestionarnos realmente qué estamos haciendo, en dónde estamos conviviendo, qué sociedad queremos, qué universidad queremos, y en ese sentido también ustedes desde, incluso ahora desde el TIT, ¿no? Desde sus proyectos de investigación, cómo también promover no solamente el protocolo, sino conocerlo, cómo promover la normatividad, cuestionar si esta normatividad que nos rige a toda la comunidad en realidad es equitativa, o qué tendríamos que hacer para alcanzar, digamos, como estos rubros, cómo ustedes entretejerse también para para unir esfuerzos, como lo decía hace un rato, a partir de lo que ustedes también pueden ir generando y construyendo desde su propia investigación, desde sus propias experiencias y demás. Luego, entonces, esa sería la invitación. Si bien hoy este esfuerzo que efectivamente abrazamos es un gran logro, me parece que hoy toca cobijar a la unidad, todos y todas, con lo que nos compete, con lo que nos toca, con lo que nos corresponde, para así de alguna manera poder cristalizar logros más concretos y también de alguna manera avanzar en esta gran temática que efectivamente nos corresponde en general, y que por tanto, pues, si nos corresponde, hay que responder de alguna manera y desde el lugar que nos toca, ¿no? Solamente, y pues cedo la palabra a la unidad de género, ¿no?
Muchísimas gracias, Delia. Muchísimas gracias, Verónica. Sara, una vez que hemos escuchado sobre lo que es Cuerpos que Importan, me gustaría preguntarte a ti, como jefa de la unidad, ¿cuáles son las funciones y por qué se crea? Que de alguna manera Vero ya lo platicaba, pero si tú lo puedes ir socializando con los alumnos, estaría bastante bien. Claro, muchas gracias, José Ramón. Bueno, antes que nada me gustaría saludar a nuestro público el día de hoy, a todas las personas que se encuentran detrás de la cámara, que nos están mirando, estudiantes, alumnas, alumnos y todas aquellas personas que no se identifican con esta orientación, que son no binarios, que son LGBT y que pertenecen a esa colectividad. Me gustaría enviarles un afectuoso saludo. Me gustaría también presentarme rápidamente. Soy antropóloga social, orgullosamente egresada de esta casa de estudios, de la UAM Iztapalapa como licenciatura y de la UAM Xochimilco como maestra. Soy maestra en estudios de la mujer y bueno, les agradezco a Delia, a Vero, este cobijo, este enlace que están haciendo el día de hoy para nosotras como unidad de género. Como me preguntaba José Ramón, ¿cuál es el objetivo de la unidad de género? Bueno, la unidad de género, como ustedes ya escucharon un poquito el antecedente que comentaron las compañeras, tiene el objetivo general de coordinar esfuerzos para la detección, atención, prevención y erradicación de la violencia de género. ¿Por qué hablamos de erradicación de la violencia de género? Porque no queremos que sea poquita, porque no queremos que se disminuya, queremos que se acabe, ¿no? Y que es uno de los derechos fundamentales que tenemos las personas y en particular las mujeres en este país. La violencia de género, si bien es cierto, no recae exclusivamente sobre las mujeres, somos mayoría, ¿no? Las mujeres afectadas por la violencia de género y aquellas personas que, digamos que contradicen este sistema patriarcal en donde no se identifican propiamente como el sistema dice, hombre y mujer, todo aquello que sale de la norma, también por lo general son víctimas de violencia de género. Entonces, nosotras en la unidad, bueno, lo que estamos realizando básicamente son acciones de prevención. Creemos que ahí está el foco, creemos que ahí es importante trabajar en el tema de la prevención, porque si bien es cierto, nuestro protocolo está diseñado para llevar a cabo un proceso interno de sanción sobre las situaciones de violencia que se presentan, si no prevenimos, seguiremos sancionando, ¿no? Tenemos que sancionar porque los casos están, pero es importantísimo llevar a cabo acciones de prevención y es en lo que la unidad de género se va a estar enfocando principalmente, ¿no? Ahora, otras de las acciones que nosotras tenemos, ¿qué van a encontrar ustedes en la unidad de género? Bueno, van a encontrar personas capacitadas, mi compañera Maricruz en un momentito les va a hablar, que también es parte de la unidad de género. Tenemos la posibilidad de escuchar su necesidad si es que lamentablemente viven una situación de violencia de género. Ahí nosotras tenemos asignada como una de nuestras funciones precisamente escucharles, recibirles, acompañarles, informarles sobre qué es lo que pueden hacer, a qué instancias pueden acudir dentro de la universidad o fuera de ella, si fuera el caso, ¿no? Porque como ustedes saben, nuestra instancia no es una instancia de impartición de justicia, ¿no? Únicamente puede sancionar dentro de lo que su normatividad le permite y entonces nosotras haríamos ese trabajo de acompañamiento básicamente, ¿no? Sobre todas aquellas dudas. Hay gente que no sabe si está viviendo violencia de género, no conoce todas las manifestaciones y formas de violencia de género. Bueno, pues pueden contar con nosotras para platicar con ustedes y resolver todas esas inquietudes que puedan surgir, ¿no? Okay. Gracias. No, Matízar. Me gustaría preguntarle a la maestra Maricruz, quien es asesora técnica de la UPAVIG, si pudiera compartir sobre la ruta de atención que marca el protocolo para la atención de la violencia de género. Y de manera personal me gustaría preguntar si bajo las circunstancias en las que estamos en línea existe un protocolo especial para ofrecer apoyo a nuestras compañeras. Okay. Es que se habla de como sabemos, el protocolo es importante para todas y todas. Bienvenidas también. Tardíamente les digo a nuestra comunidad. Cronograma de ruta.
de un colectivo de muchas personas, hombres y mujeres, que se enfocaron en diseñarlo. Nos ofrece mucha información respecto al contexto y qué hacer ante una situación de violencia de género, y justo como nos preguntas, o me preguntas, ofrece una ruta de atención. ¿Qué voy a hacer yo si vivo, si observo, si alguien me cuenta respecto a una situación de violencia de género? Y en un primer momento haría un paréntesis, como decía la maestra Sara Chávez, a veces no sabemos que estamos viviendo una situación de violencia, ¿no? Y por ahí nos da la duda. Maricruz, ¿sí? podemos hacer una pausa, tenemos problemas creo que con tu micrófono, entonces creo que lo tienes apagado, no sé, ¿podrías checarlo? Continuamos con la exposición que nos hace la maestra Maricruz sobre la ruta de atención para los casos. Esperemos que ya se haya solucionado. ¿Sí? Ok, pues decía, nos ofrece también información sobre qué hacer. Hacía el paréntesis respecto a, bueno, si tenemos alguna duda respecto a si estamos viviendo o estamos conociendo de una situación de violencia de género, pues pueden justamente acudir a la unidad, ¿no? Porque parte de nuestras funciones es dar información, ¿no? Y parte de la ruta de atención también lo es. Entonces, el protocolo nos dice que hay un primer contacto que tenemos, digamos, todas y todas, decía yo, sea que lamentablemente vivamos esta situación, que alguien nos cuente o que lo observemos en algún espacio de la unidad. Entonces, esta situación es nuestro, digamos, hasta cierto punto nuestro deber atenderla, seamos quien seamos, somos parte de una comunidad. Aquí el protocolo, digamos, distingue entre dos ámbitos a las personas que pertenecemos a la comunidad universitaria, que son o somos trabajadores, trabajadoras, académicos, administrativos, alumnos, alumnas, ¿no? Todas las personas que estudian aquí en esta unidad, y las personas que se consideran ajenas, que son quienes nos visitan, sean profesores, profesoras invitadas, también las alumnas, alumnos de otras instituciones que vienen a nuestras actividades, sean académicas o sean culturales, y también a las personas o profesores que acuden a dar una conferencia, o las personas que prestan servicios a la universidad, ¿no? Entonces, sabiendo que hay de estos dos ámbitos, digamos, que este protocolo actúa, entonces es importante este primer contacto en donde se va a privilegiar o se va a atender primeramente a la persona que está en situación de violencia, ¿no? Y después, ¿esto a qué se refiere? Bueno, a veces las situaciones de violencia no necesariamente implican agresión física, pero a veces sí. Y si hubiera una situación así, pues es importante acudir a las instancias que el protocolo nos indica que son de atención, como la sección de vigilancia, como la sección de servicios médicos, como las compañeras y compañeros de orientación educativa. Esto es porque puede haber una situación de atención médica o de orientación psicológica, ¿no? Entonces, después es importante que canalicemos a las personas que están en esta situación a las instancias de atención y a la instancia de acompañamiento, que en este caso sería la unidad, pues sugerirles, siempre considerando, eso es muy importante considerar, que las personas tienen que darnos su consentimiento, ¿no? Nosotros informamos que pueden acudir acá, pero es importante que se respete si las personas deciden o no acudir. Eso es muy importante, ¿no? Y después, cuando vamos al registro y canalización, que sería el segundo paso, ¿no? O el segundo punto de la ruta, es ya acudir a instancias. Aquí sucede puede suceder una situación que primero lleguen, por ejemplo, con el coordinador o coordinadora de estudios, ¿no? Porque pues generalmente si somos alumnos, pues acudimos al coordinador o coordinadora, ¿no? Entonces puede ser que lleguen ahí, ¿no? Porque es la autoridad que reconocemos como alumnos y alumnas. Y entonces ahí se da una interacción con la unidad de género, ¿no? Se les recomienda acudir a unidad de género. Igual después, cuando llegan con nosotras, también nosotras orientamos y asesoramos, acompañamos para
el paso 3, que sería la presentación de queja, que se hace ante las autoridades conducentes de la queja, que son, digamos, dependiendo de quién sea la persona que ejerce la violencia, y también su queja se sustenta dependiendo quién sea la persona que recibe esa agresión o esa violencia. Y entonces, bueno, pues lo conducente sería hacer una queja por escrito con aspectos o detalles de tiempo, modo y lugar, ¿no? Para que se conozca de este caso con la autoridad correspondiente. Puede ser desde Secretaría de Unidad, Coordinación de Estudios, sea licenciatura, posgrado, puede ser también el secretario o secretaria académica de la división, ¿no? Todas esas autoridades pueden recibir, digamos, esta queja. Y es importante que se haga un registro, que en este registro exista este factor de la confidencialidad, ¿no? Para que se resguarde y se evite la revictimización, y para que se escuche a la persona que está sufriendo esta situación y se le pueda ayudar. También puede suceder que se nos ocurra, como alumnos o alumnas, ir a la oficina de la abogada delegada, ¿no? También ella puede asesorarnos. Aquí es importante mencionar asesorarnos en cuanto a, por ejemplo, qué debe llevar mi queja, más no es, digamos, materia de sus funciones representarnos, ¿no? Legalmente. Eso sí hay que decirlo. Entonces, bueno, para la presentación de la queja, ya decía yo, hay todo un marco jurídico que nos explica el protocolo, que depende si somos trabajadores, por ejemplo, está sustentada en el contrato colectivo de trabajo vigente; si somos alumnos, pues en el reglamento de alumnos y en toda la reglamentación de la universidad, cómo es que debemos llevar a cabo la queja. Es importante también que sepamos que, siendo alumnos, alumnas de esta universidad, las situaciones de violencia se pueden dar en el interior de la universidad, pero también en actividades que llevamos como alumnos, que son el servicio social, las prácticas, los estudios de movilidad, ¿no? Y es importante que sepamos que también este protocolo está, digamos, pensado para atender también estas situaciones, que como miembros de esta comunidad, pues también podemos vivir fuera de nuestras instalaciones, ¿no? Entonces, bueno, la presentación de queja, digamos, como decía, va a depender a qué instancia vamos a acudir de quiénes somos. En este caso, los alumnos, pues tenemos las coordinaciones de estudios. También está la parte de digamos, el seguimiento que se va a dar al protocolo, ¿no? Hay por un lado, está el consejo académico, pero también hay una comisión asignada para darle seguimiento, ¿no? Y poder proponer algunas situaciones de mejora a Entonces, es importante que lo sepamos. En este momento, en estas circunstancias en las que estamos recibiendo, digamos, dudas, comentarios, etcétera, mediante nuestras redes sociales, mediante nuestros correos, ¿no? Tanto de la maestra Sara Chávez como el mío. También estamos dando atención incluso telefónica, y se ha dado atención también vía Zoom, ¿no? Entonces estamos tratando, digo, justamente el protocolo quizá no, en su momento no se contempló que iba a haber, por ejemplo, un terremoto, una huelga o una situación de emergencia sanitaria, pues porque nadie estaba pensando en esas cosas, pero estamos resolviendo, se han propuesto mecanismos que puedan ayudar a darle curso a las inquietudes, digamos, y a las situaciones que nuestro alumnado nos ha comunicado, ¿no? Entonces, no sé si respondí, digamos, la inquietud, pero bueno, podría decir y compartir esto. Muchas gracias a nuestras 4 compañeras por la información que nos han brindado. Realmente creo que es muy importante que nuestros alumnos que están ingresando a la universidad, que están en su primer trimestre, cuenten con esta información para poder acudir cuando requieran
la atención o el acompañamiento. Me parece que un primer momento importante que hay que sobrepasar es cuando la persona cree que puede estar en un caso de sufrir violencia. Ya ustedes comentaban, ¿no? Cuando la gente empieza a pensar, creo que estoy siendo víctima de violencia, pero no tienen toda la certeza. Sobrepasar ese primer momento ya es llegar con ustedes y que les ofrezcan la atención y el acompañamiento, pero no sé si nos pudieran orientar sobre indicadores que nos pudieran dirigir a tomar la decisión para que esto no escale y llegue a un momento en el que ya haya otro tipo de violencia o consecuencias más graves, donde la gente, yo pienso que cuando uno duda, generalmente ya está ahí, ¿no? Ya está sufriendo violencia. Entonces, no sé ustedes si nos pudieran orientar sobre indicadores que los estudiantes que son jóvenes, que no han tenido tal vez tanta experiencia de vida, pudieran tomar como guías para buscar la primera atención, ¿no? Sí, me parece que es una pregunta bastante pertinente. Nosotros siempre decimos que de pronto es muy complejo cómo decir esto y esto se sigue para que tú te des cuenta, cómo un sujeto, hombre o mujer, un alumno, una alumna puede empezar a dar cuenta de que algo allí no está bien, y que efectivamente si consideramos que venimos de todo un entramado de cuestiones culturales que han normativizado muchísimas de las situaciones que se viven, sobre todo, por ejemplo, o uno de los ejemplos que es como más contundente y recurrente en la universidad, las relaciones erótico-afectivas, las relaciones amorosas, ¿no? Y a veces efectivamente hay toda una cuestión donde se considera que tolerar, esperar, esta cuestión sacrificial, esta cuestión por el amor, etcétera, etcétera, se vale, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los indicadores allí donde de alguna manera empieza a generar cierta inseguridad, cierta cuestión que me empieza a vulnerar psíquicamente, donde de alguna forma empiezo a sentirme disminuida quizá, o disminuido, desvalorizado, donde de alguna manera me empiezo a sentir amenazado, amenazada, donde se está gestando ya toda una cuestión de tristeza que se va acumulando constantemente, donde a lo mejor efectivamente vivo una cuestión de acoso constante a través de llamadas, de insistencias, etcétera, y se empiezan a generar cuestiones de ansiedad y demás, pues son puntos nodales que se tendrían que empezar a tocar. Algo que sucede mucho con los y las jóvenes es que a veces los y las amigas se dan cuenta de ciertas situaciones, pero también hay como una cuestión donde se tiende como a un poquito como a coercionar, a decir, pues ve por ejemplo con los psicólogos o con las psicólogas, ¿no? Porque si no vas es porque te gusta. Hay que decir esto, a nadie nos gusta vivir violencia, a nadie, hombres y mujeres. La cuestión es que es muy difícil para una persona que está viviendo una situación así, tomar una decisión, por su historia, por todo el contexto social en el que vivimos, por todas las cuestiones que también traemos ya un tanto, digamos, aprendidas y demás. Es muy, muy complejo. Ahí lo interesante es más bien cómo acompañar, cómo decir existe esto, cómo dar estos puntos focales, quizá algo está sucediendo aquí, hay que atenderlo, hay que escucharlo, existe tal cosa, cómo allegarle o allanarle de cierta información para que se pueda ir tomando una decisión, ¿no? Y en ese sentido, pues sí, efectivamente poder acompañar de una manera más especializada a partir de la unidad, a partir de la atención psicológica que se puede brindar en este caso en el área de orientación educativa, etcétera, ¿no? Gracias. Y que bueno, recordemos también que estamos en una sociedad también que vive mucha resiliencia. Estamos en un contexto que nos golpea constantemente, que nos normaliza las situaciones y donde la población no necesariamente identifica cuál es su punto de quiebre. Probablemente una situación muy, tal vez para algunas personas identificada como algo muy simple, en realidad va a detonar situaciones que ya se vienen arrastrando, ¿no? de bastante tiempo, o que realmente son la punta de lanza para
identificar que lo que nos está sucediendo nos genera malestar, nos genera toda esta situación de inconformidad, incluso de enojo, porque ¿no? También es una parte también de las reacciones que se pueden identificar en estas circunstancias y por la cual seguramente, por eso decía yo, es muy difícil que alguien no haya tenido un contacto o que no incluso conozca o haya vivenciado este tipo de situaciones en el país. Y bueno, me gustaría nada más para complementar decir que hay que tener en cuenta que la violencia también tiene por lo general, aunque no siempre, comienza con pequeñas acciones, ¿no? Pequeñas acciones, un empujón, una insinuación, una verbalización en donde te minimizo, te descalifico, ¿no? Y esa violencia puede ir aumentando, por lo general, no es al revés, la violencia no va disminuyendo, la violencia va aumentando con el tiempo, ¿no? Dependiendo también de la relación que haya. Hay relaciones en donde una desde afuera mira la relación y es claramente una relación de violencia, pero cuando estás en la relación, como bien lo comentaron ya las compañeras, es difícil detectarlo por todos estos patrones culturales aprendidos en donde nos enseñaron cómo ser mujeres y cómo ser hombres y qué es lo correcto, que se cree que si me está llamando constantemente es porque me quiere mucho, ¿no? Es que está preocupado por mí. No es así, me está controlando, en realidad, ¿no? Es lo que está pasando. Entonces, ese tipo de situaciones son a las que deberíamos estar atentas y atentos. Y si a mí ya me está haciendo sentir mal, algo está pasando. Si tengo la duda, como decía la maestra Celia, si tengo la duda, algo está pasando. Entonces voy, me informo y pido apoyo, ¿no? Pido ayuda. Ok, como lo comentábamos al inicio, los alumnos ya están empezando a interactuar con nosotros y en torno a lo que comentaba Sara, Yair Zamora nos comenta: a veces suelo perder los estribos con mi pareja, pienso que es mucho estrés. ¿Podrían darme alguna escala para medir y darme cuenta si estoy ejerciendo ya violencia de género? ¿Qué opinan? ¿Está ejerciendo o no está ejerciendo violencia? Creemos que sí, ¿no? O sea, además, lo de las escalas es un poco raro, es decir, ¿ejerces o no ejerces violencia? Si ejerces violencia, aunque sea en un mínimo grado, ya es para preocuparse, ya es para pedir ayuda, ya es para acudir a ver qué está pasando conmigo, por qué estoy reaccionando de esa manera. Si yo culpo al estrés, bueno, eso es como yo lo miro, pero en realidad lo que estoy haciendo es ejercer violencia contra mi pareja, ¿no? Hay espacios en donde se atiende a los hombres que ejercen violencia, son espacios reeducativos, son espacios en donde trabajan con los hombres para cuestionar su ejercicio de masculinidad, cuestionar el ejercicio de poder que hacen y sobre todo el ejercicio de poder a través de la violencia con sus parejas. No sé, se me ocurre ahora... no se me ocurre ninguno, pero ahorita les decimos, ¿no? Pero hay espacios a los que pueden acudir, ahorita les pasamos el dato, para si creen que están ejerciendo violencia, pueden solicitar ayuda en esos espacios. Yo querría comentar algo. A mí me parece, Yair, ¿verdad? Comentabas, sí. Me parece sumamente interesante e incluso me parece valiente el comentario de Yair, colocarlo aquí, me parece que es sumamente grato y que efectivamente hay que recibirlo, porque no cualquiera se atreve a decir algo así, y me parece también que hay que considerar que hombres y mujeres a veces o muy continuamente nos habitan distintas situaciones que por X o Y nos hacen eclosionar estados de ánimo alterables y nada gratos. La cuestión aquí es que si ese estado de ánimo es sistemático y es frente a mi pareja o frente a mi familia o frente a algo, quizá está sucediendo algo y efectivamente es momento de interrogar y efectivamente es momento de buscar. Y me parece que Yair quizá es lo que está haciendo. Luego entonces, eso es lo que podría generar pauta o hacer un puente como para decir, esto de nuevo, como decía Sara, si hay una duda, a lo mejor tengo que escuchar la duda y darle una respuesta. Si esto no me está haciendo sentir bien también como posible agresor, algo tengo que hacer y tengo que buscar cómo ir resolviendo qué me genera, más allá de colocarle títulos de si es el estrés o si es la propia pandemia o si es la cuestión ahora, por ejemplo, de, no sé, cualquier otra situación que pudiese servir para colocarlo afuera. De alguna manera es efectivamente quitar la responsabilidad, quizá más bien es
cuestionarnos, es hacia adentro, ¿qué está sucediendo conmigo? ¿Qué pasa conmigo? ¿Qué me está generando esto frente a alguien a quien quiero? O frente a alguien con quien convivo cotidianamente, o frente a mi compañero. Luego entonces yo sí querría dejar un correo, el correo en específico es orienta@correo.soc.guam.mx, mandan un correo, se les asigna un folio y un posible orientador. Somos un grupo de psicólogos y psicólogas que estamos atendiendo a la comunidad de la unidad Xochimilco en específico. En este momento lo estamos haciendo vía remota también, entonces dejo el correo y quizá, vale, ¿por qué no? Si algo está resonando ahí, buscar e indagar por dónde para poder colocar límites necesarios. Nada más. ¿Serías tan amable de repetirnos una vez más el correo electrónico, por favor? orienta@correo.soc.guam.mx. Alguien les contestará dándoles un número, un formato, el nombre de un orientador u orientadora y el teléfono del mismo para que empiece a haber contacto. Muchísimas gracias, Delia. Maricruz. Sí, pues solo agregar algo respecto a la duda que plantea Yair. Sí, justamente si algo sospechamos, pues hay que acudir a quienes nos pueden sacar de la duda, y también decir que hay grupos de hombres que están trabajando por esto que llaman las nuevas masculinidades, ¿no? Y dentro de estos grupos hay uno que se llama Moresby, MHORESVI, que lo pueden googlear, y entonces está muy cerca de la estación del metro Xola, de la línea 2, por si alguien quiere ir a preguntar o ponerse en contacto. Bueno, esta es una de las posibilidades a las que pueden acudir. También está orientación educativa. Yo les recomendaría primero acudir con los compañeros y compañeras, y bueno, eso sería todo. Ok, muchas gracias, Maricruz. Si me lo permiten, Hay más. Feri Juárez, igual en redes sociales, nos pregunta cómo salir de una relación así, o sea, haciendo referencia a la pregunta de Yair. Feri nos dice que cómo se sale de una relación así. Con trabajo. Bueno, en realidad yo creo que también esto nos conlleva a hablar muchísimo de toda una normalización en las relaciones. Yo creo que cómo se construyen las relaciones de pareja hoy en día, las relaciones erótico-afectivas, porque también no podemos hablar de una sola o de una sola forma, una sola expresión de este tipo de relaciones. Es muy importante, por ejemplo, aquí poder diferenciar ciertas prácticas erótico-sexuales que podrían en algún momento incluso asociarse con violencia por razones de género, como puede ser el sadomasoquismo, los leathers, en fin, hay muchísimas prácticas sexuales que de alguna manera también juegan con un carácter tal vez de sadomasoquismo, en fin, de diferentes roles a la hora de estas prácticas, pero hay que diferenciarlas cuando estas prácticas se llevan a cabo con consenso, con información, con capacidad de toma de decisiones. Eso es muy distinto a tener una relación una relación de poder en donde una busca hacer ejercicio de este poder en cualquiera de sus dimensiones. Más allá incluso porque hoy en día, por eso les decía que hablar de la violencia por razones de género es tan complejo que nos conlleva incluso a cuestionar la forma en la que nos estamos relacionando. Es común esta forma de vínculo electrónico a través del cual estamos cada vez más, y además en esta coyuntura pandémica, que la interacción a través de estos medios electrónicos sea la constante vigilancia, porque además estamos en una situación bastante extraordinaria. Me parece que eso también trae otras paradojas y trae otros frentes que tenemos que resolver. Cómo procurar no hacer mofa y burla y hacer una especie de discriminación y segregación de las personas solamente por la cuestión de la apariencia, la cuestión de sus propias prácticas sexuales, de sus propias identidades. Me parece que salir de este tipo de relaciones, como nosotras lo teníamos en el foro, implica también romper el silencio, y romper el silencio con uno mismo, y romper el silencio a esa introspección en donde decimos, bueno, esto atraviesa por esos determinismos sexogenéricos, porque hay que diferenciar esos actos que también podemos tener claro que se asumen como violencia o actos violentos, aquella que se le puede llamar violencia por razones de género, que sí implica estos determinismos, que sí implica estos estereotipos, que sí implica estos disciplinamientos corporales, y que sí implica un proceso de aculturación en el cual se asumen
ciertas actividades dependiendo los órdenes específicos que conllevan a esta sociedad. Entonces, efectivamente, salir no es un proceso individual, también me parece muy importante mencionarlo, no es un proceso en el cual la persona decida y eso dicen, bueno, ¿por qué no te vas? Bueno, es que eso conlleva una serie de relaciones que va a depender de los soportes y de las redes de soporte para que de alguna manera estén asegurada nuestra propia seguridad, porque no son raros los casos en donde muchas personas quieren salir de estas situaciones y sin embargo se ven atrapadas tanto en la red legal, que eso implica, porque también poner un caso no es sencillo, y también se ven atrapadas por los determinismos culturales, por las redes familiares, por las redes de amigos, y en ese sentido por eso queremos abrazar a la comunidad como autorresponsable y autoparticipante de identificar estas situaciones y de hacer conciencia y de platicar de forma empática, no culpabilizante, me parece a mí, que sería una de las cuestiones. Y nada más agregar rapidísimo, dice Vero, hay que romper el silencio, ¿no? ¿Y cómo rompemos el silencio? Bueno, podemos empezar hablándolo con nuestra amiga, a la que tenemos más confianza, con nuestra mamá, nuestra hermana, la vecina, con alguien de nuestra confianza y a partir de ahí pedir apoyo, ¿no? Creo que es importantísimo buscar apoyo. Acá nosotras les estamos ofreciendo el apoyo de la unidad de género como un espacio de escucha atenta, y también están las compañeras del área de orientación educativa que son profesionales. A veces se cree que podemos salir solas y solos de ciertas situaciones de violencia y bueno, no es tan así. Es necesario trabajar, es necesario abordarlo desde otra perspectiva y qué mejor que con un trabajo profesional y acompañado, ¿no? de las personas adecuadas. Esto ocurre mucho, sobre todo en temas de violencia contra las mujeres. En particular, se dice, y ya lo tocaba Delia al inicio de nuestra charla, ¿no? Decía que se cree que a las mujeres les gusta y que por eso se quedan en las relaciones de pareja. No es que les guste, es que no es tan sencillo, no es tan simple, hay que trabajarlo. Hay que trabajarlo para entonces empezar a desarticular esas ideas, esas creencias que tenemos y entonces poder tomar decisiones distintas, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Pedir apoyo y trabajar, ¿no? Para salir de relaciones violentas, eso es importantísimo. Yo solamente haría un llamado a que rompamos junto con el silencio, rompamos esta idea de que somos homogéneos y que entonces para todos y todas hay como la misma receta. A veces se solicita, y es muy común que se solicite esto, ¿qué hago, no? Cuando la historia entre una, otra, otros, pues es total y absolutamente distinta. Entonces, creo que ante esta pregunta de ¿cómo le hago para salir? La inicial pregunta es, si ese sujeto, hombre o mujer, está decidido a salir, decisión tomada, pero luego entonces, efectivamente, muchas veces esta cuestión está acompañada de situaciones que tienden a repetirse y a repetirse como un ciclo continuo, el constante retorno a lo mismo a veces decimos, pero no es fácil salir de eso. ¿Cómo generar, nosotros decimos, una espiral? ¿Cómo generar justamente un punto de quiebre entre eso que se repite para salir de ello? Y eso requiere acompañamiento, requiere interrogar ¿por qué estoy ahí? ¿Por qué elegí estar ahí? No solamente al otro, a veces consideramos el otro me hace, la otra me hace, pero también es ¿por qué estoy yo aquí? ¿Qué estoy eligiendo? No solamente es el que me hace sufrir, ¿por qué me estoy haciendo yo sufrir en esta relación que estoy padeciendo? Y luego entonces a partir de todo ese acompañamiento es que se pueden ir concretando decisiones. Y efectivamente yo solamente reiteraría lo que mencionaba Sara, hay que responsabilizarnos, sí, del cuidado del otro, del dolor que sufre del otro, pero también del dolor y del cuidado de mí, del cuidado de sí. A partir de no estoy bien, tengo que buscar cómo tomar decisiones, cómo acompañarme para salir de esto que me está generando estragos en muchos sentidos, solamente. Realmente Gracias. muy importante toda la información que nos están brindando. Rosalía, ¿quieres compartirnos alguna pregunta que tengamos de nuestro auditorio? Creo que está fallando el audio. Creo que sí.
Puedo pasar yo entonces a hacerles una pregunta que ya tengo aquí mientras se prepara Rosalía. Andrea Sánchez pregunta si es considerada violencia de género únicamente cuando se ejerce en contra de las mujeres. No. No. ¿Que alguien Adelante, quiere? Sara. Adelante, empieza. Bueno, es que de pronto como que hubo un boom en donde todo mundo hablaba en las instituciones, en los espacios públicos, en los medios de comunicación, de violencia de género. En realidad no. Cuando hablamos de violencia de género, aplica para todas las personas disidentes del orden establecido, ¿no? Aunque, como ya comentaba al inicio, predominantemente es hacia las mujeres y hacia las personas que tienen orientación o identidad sexual distinta, ¿no? Preferencia, ¿no?, sexual. Entonces, digamos que se suele confundir porque hay muchas acciones, sobre todo a nivel institucional, acciones afirmativas que van encaminadas justamente a las mujeres, ¿no?, para que nosotras encontremos un lugar más equilibrado en esta sociedad que no tenemos aún. Todavía nos encontramos en desigualdad, todavía estamos en desventaja con relación a la población de hombres. En términos generales, claro que hay excepciones, ¿no? Pero digamos, por eso se tiende a confundir violencia de género y violencia contra las mujeres. Nosotras cuando hablamos ya, digamos, quienes nos dedicamos un poco a estos temas, hablamos de violencia de género hacia las mujeres, ¿no? Que es algo ya todavía más específico, que es la dirigida específicamente a las mujeres. No sé si alguna quiera complementar. Bueno, a mí me gustaría más bien aquí es justamente esa distinción que nace, ¿no? El género es una categoría creada justamente desde las ciencias biológicas para distinguir lo que de alguna manera aparecen en los cuerpos con una diferenciación sexual, que además no solamente pasa por lo fenotípico, sino que pasa por muchas otras dimensiones, pero que nace desde ahí y que es retomada como una categoría también de análisis más bien cuestionador desde las ciencias sociales, donde se establece que el género no es un determinismo biologicista, tampoco es un determinismo incluso que se pueda identificar claramente por una cuestión fenotípica o por una cuestión genética o por una cuestión psicológica o incluso por una cuestión hormonal. Vamos a tener ahí toda una creación sociocultural en torno al género, que va a determinar efectivamente lo que tiene que ver con lo que tiene que hacerse dependiendo del género al que se le es asignado, porque efectivamente en cada cultura y en cada sociedad estos papeles van a variar. Yo provengo de una cultura donde no se asume, por ejemplo, la tenencia de la tierra hacia los varones, sino hacia las mujeres, o diferentes situaciones. Entonces, eso cambia dependiendo de cada cultura. Efectivamente, hay una lucha, ha habido una lucha muy importante por parte de las mujeres para el reconocimiento de estos determinismos que colocaban a las mujeres en una situación de subordinación. En ese sentido, casi todas las legislaciones y todas las normatividades existentes en el país, incluso a nivel internacional, están pensadas justamente a través de este sujeto identificado como el mayor, como lo mencionó Sara, como el sujeto más vulnerable. Sin embargo, también tenemos que ver que la violencia por razones de género atraviesa a todas las personas. Estos determinismos también se aplican para los varones, para los sujetos no heteronormativos, incluso para los sujetos heteronormativos, porque entre varones también tenemos una particularidad de violencia por razones de género que también es muy importante, pero de la cual, por ejemplo, les decía yo, falta mucha investigación al respecto. ¿Por qué no se habla de estas situaciones? ¿Por qué no se rompe el silencio a partir de esas violencias que son muy específicas para ciertas poblaciones en particular? Me parece que las mujeres han encabezado esta lucha, pero no es excluyente incluso de que incluso las leyes que prevalecen hoy en el país amparen bajo este paraguas casos de violencia por razones de género, por ejemplo, entre dos varones o entre dos personas con preferencias sexuales no heteronormativas o heterosexuales, y vamos a tener un gran abanico de posibilidades en ese respecto. Entonces, efectivamente, la violencia contra las mujeres se le conoce así, o la violencia por razones de género contra las mujeres, la violencia por razones de género contra varones o entre varones, en fin, ese tipo de situaciones tan diversas y tan multidimensionales es
prácticamente parte de lo que también se tiene que discutir y poner a discusión efectivamente en diferentes espacios académicos y también políticos, ¿por qué no? Gracias, Vero. Rosalía, parece que ahora sí ya se restableció su conexión, nos va a hacer una pregunta. Me gustaría saber si el protocolo para la atención de violencia de género aplica únicamente en la unidad o también en espacios externos, así como de igual manera si el agresor y la víctima tienen que ser de la unidad o también se cuenta con el apoyo para casos aislados. Ok, bueno, ya decíamos que al ser parte de la unidad o de la comunidad de la unidad de Xochimilco, digamos que este protocolo está contemplado para atender cualquier situación de violencia de género de cualquiera de nosotros, nosotras, ¿no? Entonces, si estamos, decíamos hace un rato, si estamos fuera de la unidad porque estamos haciendo prácticas o estamos haciendo nuestro servicio social o estamos de movilidad en otra institución, pues también el protocolo nos contempla como parte de la comunidad universitaria y podemos acudir a las instancias que nos marca. Sabemos que hay situaciones en que el caso de violencia de género se da entre miembros de la comunidad universitaria, pero también puede ser que alguien externo que está aquí en las instalaciones, lleve a cabo una conducta que tenga que ver con violencia de género. Entonces, ahí también, por eso decíamos esta parte de quién ejerce, la violencia y quién la está recibiendo, es importante porque, vamos a suponer que es un alumno y un trabajador, ¿no? O una alumna y un trabajador, como sea. Pues es una situación que se da probablemente adentro de la universidad y, hay que acudir a levantar la queja con el superior jerárquico inmediato de la persona que está ejerciendo la violencia. Si fuera entre pares, entre alumnos, pues también hay que ir con el coordinador de estudios, ¿no? Correspondiente, dependiendo de a qué división pertenezca él o la estudiante o los estudiantes. Entonces, digamos que en el protocolo nos desglosa muy bien a quiénes aplica, cómo aplica, y si fuera alguien externo a la universidad y ocurre dentro de la universidad también, las autoridades señaladas, las instancias señaladas conducentes de la queja pueden intervenir. Si fuera alguien, o sea, una alumno que vive una situación así fuera de la universidad, también puede acudir, por ejemplo, con nosotras para recibir asesoría, acompañamiento, para saber qué hacer. Digamos, aquí no se va a presentar la queja ante ninguna autoridad porque es una situación que está sucediendo fuera de la universidad, con personas fuera, externas a la universidad, pero la persona, alumna, es parte de nuestra comunidad, entonces puede acudir con nosotras a asesoría, ¿no? Desde lo que decíamos, ¿no? Estoy viviendo una situación de violencia de género, esa es una primera duda. También, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿A qué instancias externas de la universidad puedo acudir para atender y darle curso a esta situación que estoy viviendo, ¿no? Y poderla resolver? Pues también se le puede asesorar. No sé si contesté la pregunta. ¿Podría complementar? Sí, me parece muy importante también que tengan en cuenta que no todas las situaciones que se presentan por razones de violencia, todos los actos que se presentan en relación a problemas de violencia por razones de género, van a culminar en una queja. Hay que tener en cuenta que este protocolo está escrito para recibir atención, ya sea dentro o no, que les haya sucedido dentro o fuera de las instalaciones. Pongamos, por ejemplo, que en el transcurso a la universidad han sido, que no es extraño, ¿no? Han vivenciado algún tipo de problema, ya sea con quien les condujo a la universidad o con algún grupo que se toparon en el camino, y normalmente esta situación causa mucho temor, causa mucha angustia, causa realmente hasta miedo de qué nos puede suceder si sufrimos una amenaza incluso por parte de esta situación. El protocolo contempla que el apoyo va a llegar hasta donde las personas también deseen y que las personas decidan, tomen una decisión informada y sobre todo que tengan, sobre todo, recuperen la calma, recuperen este tipo de situación lo más cercana, porque siempre digo que después de vivir un acto de violencia por razones de género, las situaciones nunca vuelven a ser igual. Entonces, la universidad, como mencionábamos, es un espacio de acompañamiento donde pueden tener escucha, donde pueden tener
contención, donde pueden tener, incluso construir redes con sus compañeros de acompañamiento, incluso fuera, de sentirse seguras dentro de la instancia universitaria, y ahí se enlaza con vigilancia, de sentirse incluso protegidas cuando se hace una revisión si atravesó por un daño físico, con las médicas, de tener un espacio también de conciliación, de restitución, incluso por muchos de estos acontecimientos que suceden, y que la universidad, por ejemplo, tiene muchos espacios en donde la gente puede volver a reconstruir su vida cotidiana a partir de una experiencia que es muy desafortunada, ¿no?, desgraciadamente. Gracias, Vero. Perdón, maestra. Aarón Villanueva, igual en redes sociales, nos pregunta: soy integrante de la comunidad LGBTIQ y mi pareja suele violentarme. ¿Ya se considera como violencia de género? ¿Se puede denunciar como violencia de género? Sí, por supuesto. Claro. Bueno, nada más hacer, ¿no?, una precisión que probablemente es por eso que muchas veces el desconocimiento de toda esta legislación, de estas normatividades, de estos instrumentos internacionales y nacionales que protegen a las y los ciudadanos y a todas aquellas personas que no necesariamente tienen ciertos derechos. Me parece que la Constitución de la Ciudad de México justamente ha abrazado una iniciativa muy interesante y que tampoco se desvincula de la Ley General de la recuérdenme, la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Exacto. Esta ley tan larga que efectivamente está cobijando a todos estos sujetos que de alguna manera viven este tipo de violencia con estas manifestaciones. Pero bueno, va a depender también, ¿no?, en qué localidad están ubicándose. No es lo mismo digamos, en el Estado de México. Entonces hay que acercarse un poco a las normatividades y a los derechos que nos competen como ciudadanos, como ciudadanas, como universitarios que somos también. Hay muchas preguntas, sin duda alguna el tema genera mucha inquietud por parte de nuestros estudiantes. Loli Kawali, ante lo que ustedes expusieron, pregunta: ¿por qué es importante o necesario contar con el consentimiento de quien sufre violencia para poder ayudarle? Sí, porque bueno, es importante porque digamos que toda esta situación, si bien el protocolo, y si erro, les pido ayuda, contempla que si yo observo una situación de violencia la puedo denunciar igualmente, ¿no? Es importante porque la persona, sabemos que hay cuestiones incluso de seguridad, ¿no? Hay amenazas, por eso las personas a veces no se atreven a decir que están viviendo ese tipo de violencia, pueden perder, en este caso, pues a lo mejor perder el trimestre porque la calificación les va de medio, ¿no? Entonces no se atreven, y entonces si otra persona habla al respecto, o si casi que sería atropellar también su decisión, ¿no?, personal de decir yo no quiero en este momento dar una queja, establecer una queja todavía hasta que me den mi calificación, por ejemplo. Por poner un ejemplo muy burdo quizá. Es importante siempre tomar en consideración la decisión de la persona, aunque nosotras como amigas, como amigos, pensemos que es importante, que se tiene que hacer y que ándale, y casi llevarlo o llevarla a rastras, ¿no?, a poner la queja porque nos preocupa esa persona. Es importante considerar qué decide esa persona, porque esa persona es la que sabe su situación, sabe como decía Verónica, sabe sus temores, sabe la situación a fondo, sabe lo que siente, sabe la intranquilidad que vive, ¿no?, y qué le implica hacer esta situación de queja, porque sí, es difícil, digamos, armarse de valor y decirlo, ¿no? Siempre o casi siempre hay una amenaza de por medio, por eso nos quedamos callados, calladas. Entonces, me parece, no sé si alguien quiera agregar algo más, pero es básicamente por esto, porque hay que respetar la decisión de las personas. Pues yo nada más agregaría que efectivamente, que vaya, de otra manera sería generar violencia para esa persona, ¿no? Porque lo estaríamos coercionando a que realice cierta acción que yo creo desde mí que es necesario, y quizá sí, pero aquí lo importante, lo interesante es, de nuevo, la persona, hombre o mujer, que está viviendo esta situación y que pueda ir tomando
responsabilidad consigo mismo, decisión consigo mismo, pues, y que pueda de alguna manera llevar a cabo todo un proceso de acompañamiento que le permita ir saliendo de cierta situación, pero de otra manera nos estaríamos colocando en un lugar de generar también violencia, y entonces, ¿dónde quedaría esta cuestión de la libre violencia? No podemos, ¿no? Y porque recuerden también que, al menos desde la unidad de género, somos una instancia principalmente de acompañamiento, ¿no? En donde justo vamos acompañando las decisiones que las personas van tomando, ¿no? De acuerdo a lo que van requiriendo, a los procedimientos que se les van explicando, si deciden o no, ¿no? Y porque además esta visión, esta mirada de creer que nosotras tenemos la razón y que pobrecita, es un enfoque victimizante, ¿no? Un enfoque victimizante con el cual no estamos nosotras, ¿no? No es nuestro enfoque es un enfoque más de derechos y de asumir la capacidad de decisión y de agencia que tienen las personas también, ¿no? Si bien es cierto que pueden estar en una situación de vulnerabilidad, no son personas vulnerables, están en una situación de vulnerabilidad que es distinto, ¿no? Claro. No son niños, son adultos, ¿no? Que tienen que tomar decisiones propias con la información pertinente. Bueno, y también hay niños, también recuerden que cada vez hay personas más jóvenes, no me extrañaría ver menores de edad ya como universitarios, y justamente ahí tenemos una ley que hace un agravante mayor cuando esta situación se presenta en esta población también. Sí, que es menor, en menor medida, pero sí la hay, ¿no? De hecho, nuestro protocolo la contempla parte de la normatividad de nuestro protocolo es la Ley de Niñas, Niños y Adolescentes, que justo contempla la posibilidad de que existan personas menores de edad como estudiantes, ¿no? Y que también incluye a personas, ustedes saben que las y los administrativos en ocasiones traen a sus hijas e hijos a la escuela, ¿no? Es posible que se presente una situación de violencia y bueno, por eso es que se apela también a esta normatividad que contempla los derechos de niñas, niños y adolescentes. Muy bien. Respecto a eso me gustaría preguntar cómo aprendemos a identificar cuando se tiene que acompañar y alentar o cuando simplemente se tiene que tomar una acción, porque hay muchas veces en que tú estás acompañando a la víctima, pero te das cuenta que la víctima no se encuentra en condiciones por la vulnerabilidad del evento. Entonces alguien tiene que actuar por ella, por más que quiera solo acompañar. ¿Cómo saber cuándo sobrepasar ese límite? Pues yo creo que no se debe sobrepasar nunca, ¿no? En realidad hay que ir muy poco a poco, tendría que asegurarse, como lo establece el protocolo, su seguridad física y emocional, y para eso dirigirla a esas instancias que le van a brindar esa seguridad. Una, la seguridad física, y para eso tienen a la sección de vigilancia, la seguridad física, que tiene que ver con servicios médicos, y que los médicos también tenemos la verdad es que, por eso les digo que Cuerpos se tiene esta particularidad que no se presenta en otras unidades de la UAM, donde prácticamente muchos de la comunidad universitaria acompaña estos procesos. Las médicas han recibido capacitación, tienen una sensibilidad realmente sorprendente en torno al tema, y ellas pueden brindarles mucha información en torno a su seguridad física, les preguntan cálidamente, en realidad tienen un servicio excelente, no me queda más que reconocer su trabajo. Y bueno, si es psicológica, si en este momento está en shock, entonces tenemos estas instancias de orientación que en un caso de emergencia, que eso también se contempla dentro del protocolo, los casos de emergencia se genera una alerta justamente, y a partir de esa alerta se congrega a las diferentes personas que pueden estar involucradas. También la oficina de los abogados, si así se desea, pero sobre todo hay que garantizar primero la seguridad, la integridad de la persona. Y a partir de eso, entonces es cuando la persona puede empezar a generar la capacidad la toma de decisiones. Ceci García, igual en redes sociales, nos pregunta cómo se vincula la manipulación psicológica a través del agresor víctima para no buscar ayuda por miedo. Por muchas formas. ¿Cómo? Aquí, ¿no? Me parece que efectivamente es algo que ocurre constantemente. Sí, la cuestión es que aquel que de pronto
aquel en su mayoría, es cierto también, eso hay que decirlo, aquel en su mayoría, pero aquella que de pronto suele, mediante esta cuestión llamada manipulación, generar más situaciones para que no actúe, sí es algo sumamente común que pasa en muchas ocasiones, pero es de nueva cuenta. ¿Cómo acompañar? Efectivamente aquí también yo querría jalar como la parte del testigo, la testigo, porque también de alguna manera es estar sabiendo que ahí acontece algo, y volvemos a esta cuestión, cómo acompañar, ¿no? Sin ser punitivo, sin ser juicioso, cómo acompañar esta situación para ir descolocando a la persona de la situación que vive, porque efectivamente es algo que muchas veces genera un dique que en consecuencia decanta que la persona no se quede inamovible, no se vulnere, no que sea vulnerable efectivamente, pero que se vulnere. Luego entonces, efectivamente, cómo hacer de ciertos elementos, tejer redes que permitan de alguna manera ir visibilizando lo que sucede allí y que la persona pueda generar un proceso de trabajo que le permita irse quitando. Por supuesto, después de todo ello, pues viene también la cuestión de en qué momento yo elegí, de nuevo, elegí estar en esta relación con un sujeto que genera todo esto, y muchas veces pues tiene que ver también, sí, con muchas cuestiones aprendidas, pero también con la propia historia. Entonces todo eso también implica muchísimo trabajo, ¿no? Pero sí es muy común. Es muy común. Ok, maestra. Sí, pues estamos ya cerrando las participaciones de nuestros estudiantes que nos hacen llegar las preguntas. Como en otros conversatorios, vamos a recabar todas las preguntas que nos han hecho llegar y se las enviamos a ustedes para que nos hagan favor de dar la mejor respuesta y publicarlas ya, ¿no?, en las redes sociales, para que tengan todos los que nos han estado acompañando la respuesta a la pregunta que nos han hecho. Me gustaría si pueden hacer alguna conclusión breve, muy rápida, para ya pasar a cerrar el conversatorio. Ahora empiezan ustedes. Quien guste, Sí. de las 4. Bueno, pues decirles a los compañeros y compañeras que bienvenidas a esta universidad, y como parte de la comunidad también nos implica y nos corresponde conocer principalmente el protocolo para saber qué hacer y cómo hacerlo, para poder ayudar a otros o ayudarnos a nosotros, nosotras mismas, y que bueno, las puertas de la unidad ahorita, digamos, virtualmente abiertas, desgraciadamente físicamente cerradas por la situación que vivimos, pero que estamos pues a sus órdenes en nuestros medios de contacto, que son nuestras redes sociales, que me parece que hay una lámina, y si no, bueno, podemos también brindárselas en un momento más, pero que ahí estamos para atenderles las dudas, los comentarios también. Bueno, esperemos, nosotras siempre deseamos que no sea así, que no necesiten, digamos, este acompañamiento y apoyo, sino más bien asesoría y prevención, pero si fuera el caso también estamos para servirles ahí. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Cuerpos que Importan, ¿no?, con Vero, y también a la unidad de prevención y ataque a la violencia de género. Prevención y atención de la violencia de género. Su presencia en este conversatorio, en verdad creo que es muy importante. Sin duda hay que acercarnos al protocolo que está publicado en la página de la UAM, porque conocerlo nos va a dar herramientas también para poder actuar en el momento adecuado, conociendo los conductos, pero hoy creo que han brindado datos relevantes a nuestra comunidad que nos permiten conocer más del tema, porque es muy tratado, pero no significa que ya no haya dudas, que se haya conocido o que no haya aspectos que deban ser aclarados, ¿no? Creo que todos como sociedad estamos involucrados en esto, y informarnos y prevenirlo en nuestro contexto es muy importante, mucho más en nuestras acciones. Entonces, agradecemos muchísimo su participación en este conversatorio. Les recuerdo a los alumnos que en su agenda ahí está la página donde hay información relevante de la unidad de género, de la coordinación de orientación educativa, que es donde van a atenderlos ante dudas también, el correo que ya nos brindaron, y Cuerpos que Importa también sigue atendiendo los casos cuando es necesario. Entonces, realmente es importante que ustedes ubiquen estos niveles de atención que les pueden brindar y conocerlos muy bien, ¿no?
Muchas gracias y gracias al auditorio por estar con nosotros a pesar de las fallas, una disculpa, pero qué bueno que siguieron porque llegaron bastantes preguntas, hay inquietud en este tema. Muchas gracias. Efectivamente. Delia, ¿serías tan amable de repetirnos una vez más el correo electrónico de orientación educativa? Sí, claro, es orienta@correo.soc.uam.mx, ello para la atención psicológica, para toda la cuestión que tenga que ver con la atención está la unidad, y cuerpos seguimos presentes acompañando a partir de las distintas instancias en las que estamos involucrados, y también justamente desde las cuestiones preventivas y demás. Apropiense del protocolo, chicos y chicas, conózcanlo, apropiense de él. A mí, perdón. Dale. Nada más para finalizar, un comentario final. Chicas, chicos, todas las personas tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia. Tenemos derecho a espacios educativos, de trabajo, recreativos, libres de violencia. Entonces, es un momento muy importante Tienen ustedes la oportunidad de construir nuevas maneras, de construir maneras distintas de ser y hacer y de vivir la universidad. Es una etapa hermosísima. Yo las invitaría a que la vivan así intensamente y que se acérquense a la unidad de género, acérquense a todas las instancias que tiene esta universidad, que es maravillosa y tiene lo que ustedes ya han visto, ¿no? Muchísimos espacios de apoyo, de trabajo, de investigación. Está el área de orientación educativa, estamos nosotras en la unidad de género. Acérquense y bueno, atenderemos sus dudas y sus inquietudes en la medida de nuestras posibilidades, y pues muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Hagan comunidad, está el colectivo Cuerpos que Importan, pero también hay otras colectivas en la universidad, hay otros grupos también organizados, formen parte de los consejeros divisionales, es muy importante su tarea para aprobar todo este tipo de reformas, formen parte de los consejos, formen parte de estos órganos que permite la universidad para que también se involucren en la toma de decisiones y los caminos que va tomando esta instancia universitaria. Así es, pero efectivamente es así como hemos llegado a la conclusión de un miércoles más del TIT. Maestra, muchísimas gracias. Rosalía, gracias por acompañarnos de manera virtual. Sara, muchas gracias. Vero, muchas gracias. Delia, muchísimas gracias. Maricruz, muchísimas gracias. Nos encontramos la siguiente semana en un miércoles más del TIT. Por la invitación. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Chao.